La cápsula de escape había dejado de fingir que seguía viva hacía 37 minutos. Lyra Bass podía notarlo por el sonido. Las naves reales respiraban. Incluso las dañadas llevaban ritmo dentro de sus paredes. Bombas de enfriamiento, estabilizadores, procesadores de aire, pequeños latidos mecánicos recordándoles a los pasajeros que, en algún lugar bajo el metal, los sistemas todavía luchaban por mantenerlos con vida. Pero su cápsula ya no sonaba como una máquina intentando sobrevivir. Sonaba como una tumba flotando por el espacio. Las luces de emergencia pulsaban débilmente sobre su cabeza, encendiéndose y apagándose entre nubes de humo eléctrico. Cada pocos segundos la cápsula temblaba mientras tormentas invisibles de radiación raspaban el casco. Más allá de la ventanilla agrietada se extendía la deriva de cristal, una región tan peligrosa que flotas enteras desviaban su ruta años luz solo para evitar tocar sus bordes. Restos antiguos flotaban por toda la oscuridad a su alrededor. Cruceros destruidos. Estaciones mineras hechas pedazos. Esqueletos de naves congeladas para siempre dentro de tormentas violetas resplandecientes. Y en algún lugar detrás de esas tormentas, su tripulación seguía huyendo. Lyra observó el contador de oxígeno parpadeando en su muñeca. 23 minutos restantes. El número ya no le daba miedo. Lo que la aterraba era lo tranquila que se sentía. 3 horas antes, el comandante Talen la había mirado directamente a los ojos mientras explicaba por qué tenía que morir. No gritó. No se disculpó. Su voz permaneció perfectamente estable mientras le informaba que los cálculos de rescate ya no justificaban mantenerla a bordo. El recuerdo se repetía sin fin en su mente. Una vida no puede superar la probabilidad de supervivencia de 16. Ni un solo miembro de la tripulación discutió. Ni uno. La cápsula se sacudió violentamente cuando otra ola de radiación golpeó el casco. Las alarmas de advertencia gritaron y luego murieron a mitad del sonido. Escarcha comenzó a extenderse por las paredes interiores en venas blancas ramificadas. Lyra se acurrucó más bajo la manta de emergencia defectuosa e intentó no pensar en lo fría que se sentía su sangre. Su especie veneraba la eficiencia por encima de todo. Cada decisión era medida según el resultado. Cada acción pesada según el costo. Por eso los Belnari se habían convertido en una de las mayores potencias de ingeniería de la galaxia. Construían procesadores más rápidos, sistemas de navegación más inteligentes, reactores más poderosos. Pero en algún punto del camino, habían aprendido a calcular todo excepto la misericordia. Lyra obligó a sus dedos temblorosos a acercarse al grabador montado junto a su asiento. Si iba a desaparecer dentro de la deriva, alguien necesitaba saber lo que ocurrió. «Mi nombre es Lyra Bass», susurró mientras la estática crepitaba alrededor de su voz. «Especialista en ingeniería a bordo de la nave de exploración Meridian Vale. Fui abandonada por mi tripulación después de sufrir heridas durante los procedimientos de evacuación. El comandante Talen determinó que yo ya no era eficientemente útil». Su garganta se tensó. Odiaba lo normales que sonaban esas palabras. Fuera de la ventanilla, restos distantes brillaban mientras tormentas de radiación parecidas a relámpagos se expandían a través de la nebulosa. La deriva de cristal parecía casi viva ahora, venas luminosas moviéndose por la oscuridad como un depredador cósmico gigantesco despertando lentamente a su alrededor. Lyra tragó con dificultad y continuó grabando. Nos decimos que la lógica nos hace civilizados. Que la emoción nubla el juicio. Que el sacrificio es necesario para sobrevivir. Su respiración se volvió irregular. Pero si sobrevivir requiere que nos convirtamos en monstruos, entonces exactamente para qué estamos sobreviviendo. La advertencia de oxígeno descendió otra vez. 19 minutos. Su visión se volvió ligeramente borrosa. Por primera vez desde que la abandonaron, la ira comenzó a superar al miedo. No miedo a morir. Miedo de que el comandante Talen hubiera tenido razón. Miedo de que toda la galaxia realmente funcionara así. Que todas las especies eventualmente elegían los números por encima de las personas. La cápsula se sacudió repentinamente hacia un lado. Los ojos de Lyra se abrieron de golpe. Al principio pensó que otra tormenta había atrapado la cápsula,
pero entonces escuchó algo imposible a través del silencio lleno de estática. Una señal. Débil. Lejana. Artificial. Su corazón se detuvo. Ninguna nave entraba en la deriva de cristal. Ningún capitán cuerdo arriesgaría cruzar tormentas de radiación, campos de escombros y fracturas gravitacionales colapsando por una desconocida moribunda con solo minutos de oxígeno restantes. Las matemáticas de rescate simplemente no lo justificaban. La señal sonó otra vez. Entonces una voz atravesó la estática. Calmada. Humana. Femenina. Cápsula de escape desconocida. Habla la capitana Mara Ale de la nave terrana Resolute Dawn. Tenemos su baliza. Aguante un poco más. Lyra miró el altavoz con incredulidad. La voz continuó. Vamos entrando en la deriva por usted. Luego la transmisión se cortó abruptamente entre sirenas de alarma y voces gritando dentro de la nave humana. Y justo antes de que la señal desapareciera completamente, Lyra escuchó una última frase. Capitana, si hacemos esto, la colonia no recibirá la medicina a tiempo. La transmisión desapareció tan repentinamente que durante varios segundos Lyra se preguntó si la falta de oxígeno finalmente había roto su mente. El silencio regresó primero. Luego llegó el temblor. La cápsula giró violentamente mientras corrientes de radiación golpeaban el casco dañado con suficiente fuerza para lanzar chispas desde el techo. En algún lugar bajo el suelo, el metal chilló bajo la presión. La pantalla de emergencia parpadeaba entre estática y advertencias del sistema tan rápido que los mensajes individuales eran imposibles de leer. Pero nada de eso importaba ya. Alguien venía por ella. No equipos de rescate buscando ganancias. No patrullas militares exigiendo códigos de identificación. Una nave humana había entrado en la deriva de cristal por ella. Por una desconocida moribunda. Lyra presionó ambas manos temblorosas contra la consola de comunicaciones agrietada e intentó reabrir el canal. La estática explotó a través de los altavoces. Fragmentos de voces se rompían dentro del ruido. Pico de radiación. Propulsores compensando. Perderemos el puerto lateral si giramos mal. Entonces la voz de la capitana Ale regresó, más aguda esta vez, cargando esa clase de tensión controlada que Lyra solo había escuchado en comandantes segundos antes de una batalla. Lyra Bass, escuche cuidadosamente. Su cápsula está derivando hacia una fractura gravitacional. No podemos usar sistemas automáticos de acoplamiento dentro de la deriva. Necesito que permanezca consciente unos minutos más. Consciente. Lyra casi se rió. Las puntas de sus dedos ya estaban entumecidas por el frío. La escarcha cubría ahora la mitad de las paredes interiores, convirtiendo la pequeña cápsula en una tumba helada iluminada por luces rojas agonizantes. Cada respiración quemaba sus pulmones. El contador de oxígeno descendía hacia 14 minutos restantes. Deberían irse, susurró débilmente al altavoz. Su misión es más importante. La respuesta llegó instantáneamente. No. Sin vacilación. Sin cálculos. Solo no. Lyra observó la consola sin expresión. No entiende, dijo. Escuché la transmisión. Transportan medicina. La estática crepitó alrededor de las siguientes palabras de la capitana Ale, como si la propia tormenta intentara resistirse. Y yo escuché su baliza de auxilio. Otro impacto violento golpeó la cápsula. Esta vez toda la estructura se inclinó hacia un lado mientras fuerzas gravitacionales invisibles retorcían el campo de escombros a su alrededor. Más allá de la ventanilla, naves destruidas flotaban en ángulos imposibles, siendo lentamente desgarradas por ondulaciones en el espacio mismo. Un crucero antiguo se partió completamente en dos a menos de 1 kilómetro de distancia, plegándose hacia adentro antes de desaparecer silenciosamente en la oscuridad. La deriva de cristal se estaba volviendo inestable. La respiración de Lyra se aceleró. «Morirán aquí dentro», advirtió. La capitana Ale respondió con calma. «Probablemente». La palabra golpeó más fuerte de lo esperado. «Probablemente». No imposible. No inaceptable. Solo riesgo. La humanidad trataba las probabilidades de muerte de manera diferente.
Esa comprensión la perturbó más que la nebulosa colapsando a su alrededor. De repente, una enorme figura emergió a través de las nubes violetas de tormenta fuera de la ventanilla. Los ojos de Lyra se abrieron de golpe. La nave humana no se parecía en nada a las naves Belnari. Era más grande, más pesada, más tosca en los bordes. No elegante. No matemáticamente optimizada. Gruesas placas blindadas cubrían el casco junto a soldaduras visibles y estructuras de soporte externas que habrían horrorizado a cualquier ingeniero Belnari. Pero parecía viva. Marcas de quemaduras cubrían uno de los lados por antiguas batallas. Luces de emergencia parpadeaban en la parte inferior mientras los propulsores maniobraban desesperadamente contra las corrientes gravitacionales. La nave se movía como algo demasiado terco para morir. Resolute Dawn. El nombre aparecía sobre el casco en letras blancas brillantes. La nave no debería haber sobrevivido tanto tiempo dentro de la deriva. Y aún así seguía avanzando hacia ella. Sirenas de advertencia resonaban débilmente a través del sistema de comunicaciones. Capitana, la exposición a radiación está aumentando. Estamos perdiendo estabilizadores en las cubiertas 3 a 5. Fractura gravitacional abriéndose adelante. Entonces otra voz entró en el canal, más joven y frenética. La colonia acaba de actualizar las proyecciones de víctimas. Si volvemos a retrasarnos. La capitana Ale lo interrumpió instantáneamente. No dejamos gente atrás. Simple. Absoluto. Como si la frase no necesitara explicación adicional. Lyra sintió algo tensarse dolorosamente dentro de su pecho. Toda su especie habría llamado irracionales a estos humanos. Peligrosamente emocionales. Estratégicamente incompetentes. Y aún así habían cruzado la región más mortal del espacio cercano por alguien a quien jamás habían conocido. ¿Por qué? Las alarmas de acoplamiento se activaron repentinamente en toda la cápsula. Su respiración se detuvo. Un estrecho haz de luz blanca atravesó la tormenta mientras la Resolute Dawn giraba peligrosamente cerca de su cápsula. El metal gimió ruidosamente a su alrededor mientras abrazaderas externas intentaban fijarse al casco dañado. Entonces todo se sacudió violentamente. Una de las abrazaderas falló. La cápsula giró con tanta fuerza que Lyra se golpeó contra los arneses. El dolor explotó en su hombro. La ventanilla se llenó de escombros girando y destellos de relámpagos violetas. Dentro del sistema de comunicación, las voces explotaron en caos. Está derivando. Propulsores laterales fuera de línea. Capitana, retroceda antes de que la fractura colapse. Por primera vez, miedo entró en la voz de la capitana Ale. Equipo de anclaje manual conmigo. Ahora. Lyra parpadeó débilmente. ¿Manual? Ninguna especie realizaba operaciones manuales de rescate dentro de zonas inestables de radiación. Las probabilidades de supervivencia eran catastróficas. Otro giro violento lanzó chispas desde los sistemas de soporte vital. Oxígeno, 9 minutos. Su visión comenzó a oscurecerse ligeramente. Entonces algo se movió afuera. Un humano. No dentro de un dron. No protegido tras el blindaje de la nave. Una sola figura con traje salió disparada desde la Resolute Dawn hacia el espacio abierto, con un cable de seguridad extendiéndose detrás como una línea de vida contra la tormenta. Lyra observó con incredulidad cómo el humano usaba propulsores de maniobra para cruzar manualmente el campo de escombros mientras distorsiones gravitacionales destrozaban restos de naves a su alrededor. El rescate mismo se estaba convirtiendo en suicidio. Y aún así seguía avanzando. El humano chocó contra el costado de la cápsula giratoria con suficiente fuerza como para abollar el casco. Una mano enguantada se aferró a un riel exterior mientras la otra colocaba un estabilizador magnético. El giro comenzó a disminuir. La estática crepitó. Entonces una voz masculina soltó una risa sin aliento a través del canal. Bueno, dijo, eso fue estúpido. Detrás de él, la deriva de cristal se iluminó repentinamente. Una enorme fractura gravitacional comenzó a abrirse directamente debajo de ambas naves. La fractura gravitacional se abrió como si la realidad misma estuviera desgarrándose.
La luz violeta explotó a través de la deriva de cristal mientras el espacio se retorcía debajo del Ares Elite Dawn en enormes espirales. Restos antiguos comenzaron a colapsar hacia la ruptura. Naves enteras doblándose antinaturalmente antes de desaparecer dentro de la distorsión brillante debajo. Las sirenas de advertencia gritaban a través de cada frecuencia. Lyra observó horrorizada cómo el humano todavía aferrado a su cápsula miraba directamente hacia la fractura expandiéndose debajo de ellos y murmuraba: «Ese es un momento extremadamente malo». Luego continuó asegurando el cable de todos modos. La locura de aquello casi rompió su mente. «Retirada de emergencia ahora», gritó alguien por las comunicaciones. «La fractura está desestabilizando todo el campo de escombros». «Ya lo sabemos», respondió la capitana Ale bruscamente. «Preparen al equipo médico». Lyra observó fijamente al humano fuera de la ventanilla. Ya debería haberse retirado. Cualquier especie lógica habría abandonado el rescate en el segundo en que las probabilidades de supervivencia cayeran por debajo de niveles aceptables. Así era como sobrevivían las civilizaciones. Los recursos eran preservados. Las vidas eran pesadas contra resultados. Los humanos seguían avanzando de todos modos. El cable finalmente se aseguró con un fuerte chasquido metálico. «La tengo», respiró el rescatista. La cápsula se sacudió violentamente cuando la Ares Elite Dawn comenzó a arrastrarla hacia la bahía de acoplamiento mientras ondas gravitacionales destruían la tormenta a su alrededor. Restos golpeaban el blindaje de la nave con suficiente fuerza para lanzar chispas y metal destrozado hacia la oscuridad. El contador de oxígeno descendió otra vez. 6 minutos. Su pecho se tensaba dolorosamente con cada respiración. El humano con traje miró la fractura creciendo debajo de ellos, luego volvió hacia la ventanilla de Lyra. Incluso a través del visor podía ver sus ojos. Calmados. Concentrados. No sin miedo. Determinados. Esa diferencia importaba de alguna manera. Repentinamente toda la nave se inclinó hacia un lado. La fractura gravitacional aumentó violentamente. Luces de advertencia explotaron sobre el traje humano mientras fuerzas invisibles lo arrancaban del casco de la cápsula. El cable se tensó brutalmente, lanzándolo girando al espacio abierto. Lyra jadeó. El humano golpeó restos flotantes una vez, 2 veces, desapareciendo detrás de fragmentos de un crucero destruido mientras alarmas inundaban los canales de comunicación. «Falla del cable. Capitana, tenemos que desconectarnos. Marcus está fuera de línea». Las manos de Lyra apretaron los arneses hasta dolerle. Marcus. El rescatista tenía nombre. Esa comprensión la golpeó extrañamente profundo. No una unidad. No un operador reemplazable. Una persona. La voz de la capitana Ale atravesó el caos con una dureza aterradora. «Mantengan la cápsula moviéndose. Yo voy por él». «Capitana». Eso no fue una sugerencia. Antes de que alguien pudiera detenerla, otra figura con traje salió disparada desde la Ares Elite Dawn directamente hacia la tormenta colapsando. Lyra observó incrédula. La propia capitana. No dando órdenes desde seguridad. No sacrificando subordinados mientras permanecía protegida. Entró personalmente al campo de fractura. Las ondas gravitacionales se intensificaron. Fragmentos antiguos del tamaño de edificios giraban alrededor de la ruptura creciente debajo como mundos muertos orbitando un agujero negro. Un crucero masivo se partió justo entre la nave humana y la cápsula de Lyra, obligando a la Ares Elite Dawn a desviarse peligrosamente. Dentro del sistema de comunicación, las voces se superponían en pánico. Escudos del reactor cayendo. Radiación inundando la cubierta 4. No podemos quedarnos aquí. Y debajo de todo aquello, una transmisión automática seguía repitiéndose desde las profundidades de la nave. Carga médica urgente destinada a la colonia Z7. Incremento estimado de fatalidades debido al retraso. 43%. Lyra quedó congelada. 43%. Los humanos no habían exagerado. Personas realmente estaban muriendo mientras este rescate continuaba. La comprensión golpeó como un impacto físico. «¿Qué están haciendo?», se susurró a sí misma.
Ninguna ecuación respaldaba a esta decisión. Ningún modelo racional justificaba arriesgar una nave médica completa, su tripulación y el suministro de tratamiento de una colonia por una sola ingeniera abandonada flotando dentro de una cápsula rota. Y aún así los humanos seguían luchando por su vida con una terquedad aterradora. Las abrazaderas de acoplamiento finalmente atraparon su cápsula con suficiente fuerza para arrastrarla dentro de la bahía inferior del Ares Elite Down. Puertas metálicas se cerraron violentamente detrás de ella. La gravedad artificial regresó abruptamente. Y por primera vez en días, Lyra escuchó algo más fuerte que alarmas. Voces humanas. Pasos corriendo. Gente gritando órdenes no sobre carga ni eficiencia ni prioridades tácticas, sino sobre salvarla antes de que fuera demasiado tarde. La puerta de la cápsula explotó hacia adentro bajo herramientas de emergencia. Aire cálido recorrió su piel congelada. Brillantes luces médicas blancas inundaron la cápsula. Y repentinamente rostros humanos la rodearon. Una mujer de piel oscura cortó inmediatamente los arneses mientras otra presionaba oxígeno caliente sobre la boca de Lyra. Una tercera persona la cubrió con mantas térmicas antes siquiera de preguntar su nombre. Todo se movía rápido. Preciso. Caótico. Pero debajo de la urgencia existía algo que jamás había visto antes. Cuidado. No obligación. No procedimiento. Cuidado. Ahora está segura, dijo firmemente la médica. Lyra parpadeó débilmente a través de la visión borrosa. La capitana. Va a lograrlo, respondió otro humano instantáneamente, aunque su expresión sugería incertidumbre. Eso también la confundió. Las tripulaciones Belnari nunca mentían para dar consuelo emocional. El falso alivio era considerado ineficiente. Los humanos parecían dispuestos a luchar incluso contra la desesperanza. Los médicos la levantaron sobre una camilla flotante y la apresuraron a través de corredores brillantemente iluminados que temblaban bajo impactos constantes de la tormenta exterior. Miembros de la tripulación corrían llevando equipo mientras las sirenas resonaban por toda la nave. Y aún así, pese al caos, la gente seguía deteniéndose para mirarla. No con resentimiento. No con frustración. Con preocupación. Como si su supervivencia realmente les importara. ¿Por qué? La pregunta crecía cada vez más fuerte dentro de su mente. Las puertas de la bahía médica se abrieron. Docenas de monitores se activaron instantáneamente a su alrededor mientras médicos escaneaban simultáneamente daños por radiación, deshidratación y lesiones por falta de oxígeno. Alguien inyectó agentes térmicos en su sangre. Otro ajustó la presión atmosférica alrededor de la cama. Entonces la sala quedó repentinamente en silencio. Lyra levantó débilmente la mirada. La capitana Mara Ale había entrado. Su traje estaba dañado. Uno de sus brazos sangraba a través de la tela rasgada cerca del hombro. Escarcha todavía cubría partes de su cabello por la exposición exterior. Pero lo primero que preguntó no fue sobre la tormenta. Ni sobre la colonia. Ni sobre el daño de la nave. La trajimos a tiempo. La médica junto a Lyra asintió una vez. Y la capitana Ale se relajó visiblemente. Ese momento perturbó a Lyra más profundamente que cualquier otra cosa hasta ahora. Esta capitana humana casi había muerto por ella. Y parecía aliviada, como si el riesgo hubiera valido la pena. Entonces otra alarma se activó repentinamente a través de los altavoces del puente. Una solicitud de transmisión. Prioridad codificada. La expresión de la capitana Ale se endureció inmediatamente. ¿Origen?, preguntó. Un miembro de la tripulación tragó saliva antes de responder. La Meridian Vale. La sangre de Lyra se heló. Su antigua tripulación la había encontrado. El puente del Ares Elite Down quedó en silencio en el instante en que el nombre apareció sobre la pantalla táctica. Lyra sintió la reacción antes de comprenderla completamente. Las tripulaciones humanas eran expresivas. Sus emociones se movían visiblemente en rostros, postura y tono. Durante la última hora ya había comenzado a reconocer miedo, preocupación y alivio. Pero esto era diferente. Asco.
La capitana Ale observó la solicitud de transmisión durante largos segundos mientras las alarmas de la fractura gravitacional seguían sonando débilmente por toda la nave. Fuera del casco reforzado, la luz distorsionada de la anomalía colapsando pintaba las ventanas del puente en violentos tonos violetas y azules. Finalmente habló. Solo audio. Una fuerte explosión de estática llenó la sala. Entonces llegó la familiar voz fría del director Selbeck. Nave terrana desconocida. Habla el carguero de investigación Meridian Vale bajo autoridad de la Asamblea Científica Belnari. Actualmente albergan a la ingeniera del gremio Lyra Vane y activos de investigación sensibles pertenecientes a nuestra expedición. Solicitamos transferencia inmediata del personal y los datos. Solicitud. No preocupación. No alivio porque hubiera sobrevivido. Ni siquiera sorpresa. Lyra permaneció congelada en la silla médica cerca de la entrada del puente mientras cada humano en la sala lentamente se giraba hacia ella. El director Selbeck continuó calmadamente. La cápsula de escape de la ingeniera derivó hacia una región restringida de escombros durante el enfrentamiento pirata. Asumimos que la supervivencia era estadísticamente imposible. Apreciamos sus esfuerzos de recuperación y estamos preparados para compensar a su nave por los recursos utilizados. La mandíbula de la capitana Ale se tensó ligeramente. ¡Qué generosos!, respondió. Selbeck ignoró el tono. Nuestra estación de transferencia más cercana está a 4 horas de su trayectoria actual. Les proporcionaremos coordenadas. Una vez que la ingeniera Vane y el archivo de artefactos sean devueltos, este asunto concluirá pacíficamente. Archivo de artefactos. El estómago de Lyra cayó. No estaban contactando a los humanos porque lamentaran haberla abandonado. Pensaban que todavía llevaba el núcleo de investigación. Y repentinamente comprendió algo aterrador. La Meridian Vale nunca confirmó si el archivo había sobrevivido. Porque nadie esperaba que ella sobreviviera lo suficiente como para importar. La capitana Ale se apoyó lentamente sobre la consola de mando. La dejaron morir. La situación requería sacrificio. Tenía 6% de probabilidades de supervivencia. 6% es superior a 0. Lyra cerró los ojos. Ahí estaba otra vez. Las matemáticas. Frías. Limpias. Sin emoción. Durante la mayor parte de su vida, esos cálculos le habían parecido inteligentes. Ahora sonaban monstruosos. La capitana Ale habló más bajo esta vez, lo que de alguna manera se sintió más peligroso. Estaba viva. Sola. Herida. Y su tripulación la abandonó en el espacio profundo. La supervivencia de la mayoría superaba la supervivencia del individuo. Seguramente la humanidad comprende la necesidad táctica. Varios humanos en el puente realmente se rieron. No porque fuera gracioso. Porque la declaración los ofendió. El comandante Ruiz cruzó los brazos. ¿De verdad empezaron la negociación con eso? La voz de Selbeck se endureció ligeramente. Estamos intentando ser profesionales. No, respondió Ale calmadamente. Están intentando reclamar propiedad. La atmósfera del puente cambió instantáneamente. Lyra lo sintió como presión en el aire. Los humanos dejaron de reaccionar emocionalmente. Dejaron de discutir. Dejaron de explicar. Y por primera vez desde que abordó la nave, percibió algo aterrador debajo de su amabilidad. Límites. Líneas invisibles que los humanos se negaban a permitir que otros cruzaran. La capitana Ale se acercó más al transmisor. La ingeniera Vane no es carga. No es equipo. No es un activo transferible. Es personal Belnari bajo contrato. Es una persona consciente bajo mi protección. Silencio. Incluso Selbeck pareció sorprendido por las palabras. Protección. No posesión. No jurisdicción. Protección. Finalmente el director Belnari habló otra vez. Están arriesgando complicaciones diplomáticas por una sola ingeniera extranjera. La capitana Ale no dudó. Sí. La respuesta cayó como una onda de impacto a través del puente. No por el volumen. Por la certeza. Lyra observó incrédula a la capitana humana.
Su propia gente había pesado su vida contra eficiencia de combustible y la descartó en minutos. Estos humanos apenas la conocían y ya estaban enfrentando a otra especie por ella. ¿Por qué? La pregunta se estaba volviendo insoportable. La voz de Selvek se volvió más dura. Malinterpretan la importancia de esta situación. El archivo que transportaba la ingeniera Bain contiene datos recuperados de ruinas precursoras bajo la estación Itara. Esos hallazgos pertenecen a la Asamblea Científica. El pulso de Lyra se aceleró. La capitana Ale lo notó inmediatamente. Lentamente, la humana se giró hacia ella. Lyra, preguntó cuidadosamente, ¿qué descubrió exactamente su expedición? Todos los ojos en el puente se fijaron sobre ella. Y de repente la sala se sintió demasiado pequeña. Porque la verdad la aterraba. Las ruinas bajo la estación Itara no estaban muertas. Al menos, no lo habían estado. Lyra tragó saliva. Encontramos una estructura activa enterrada bajo el manto del planeta. Una máquina. Más antigua que cualquier civilización conocida. Su voz tembló ligeramente. Todavía estaba transmitiendo. El puente permaneció en silencio. El comandante Ruiz frunció el ceño. ¿Transmitiendo qué? Ese es el problema, susurró. Miró hacia las estrellas fuera de la nebulosa fracturada. Nunca descubrimos qué era. La expresión de la capitana Ale se endureció inmediatamente. ¿Y los piratas? Atacaron menos de 3 horas después de que activamos la estructura. Otro silencio. Más largo esta vez. No confusión. Comprensión. Los piratas no habían encontrado la nave de investigación por accidente. Alguien había estado escuchando. Antes de que alguien pudiera responder, la Resolute Dawn se sacudió violentamente. Las sirenas de advertencia explotaron a través de cada cubierta. Impacto detectado. Múltiples firmas saliendo de Warp. Naves hostiles aproximándose. La pantalla táctica se iluminó instantáneamente con marcadores rojos inundando el espacio alrededor de la nave. La sangre de Lyra se congeló. No naves piratas. Militares. Naves negras triangulares emergieron directamente de la tormenta gravitacional rodeando la nebulosa. Sus cascos cubiertos de símbolos brillantes que distorsionaban antinaturalmente los sensores. Las naves se movían demasiado suavemente a través del espacio fracturado, casi como si la propia anomalía se doblara alrededor de su presencia. El comandante Ruiz observó las lecturas. No estoy obteniendo registros. Un oficial del puente palideció. Eso es porque no están registradas. Entonces cada pantalla del puente parpadeó repentinamente. Un símbolo apareció. Un eclipse circular blanco rodeado por estrellas rotas. Lyra sintió verdadero terror por primera vez desde el rescate. Porque reconocía a ese símbolo. No, susurró. La capitana Ale giró bruscamente hacia ella. ¿Quiénes son? La voz de Lyra casi falló. El pacto nulo. Incluso el nombre pareció cambiar la atmósfera. El puente se oscureció brevemente cuando otra onda gravitacional atravesó la nebulosa exterior. Lyra se obligó a continuar. No son piratas. Son peores. Su respiración se aceleró. La mayoría cree que son un mito. Un culto que caza tecnología precursora. Miró horrorizada hacia la pantalla táctica. Colonias enteras desaparecen después de encontrar ruinas relacionadas con ellos. El comandante Ruiz revisó otra vez las lecturas entrantes. Hay 12 naves. No, susurró Lyra. Hay 12 naves visibles. Como respondiendo a su miedo, docenas de firmas adicionales se encendieron repentinamente desde posiciones ocultas dentro del campo de escombros. Los humanos observaron el mapa táctico mientras la Resolute Dawn quedaba rodeada. Y entonces llegó la transmisión. No desde la Meridian Vale. Desde el propio pacto. La pantalla se activó automáticamente. Una figura pálida apareció cubierta con armadura ceremonial negra, el rostro parcialmente oculto detrás de implantes metálicos fusionados directamente con la piel. Cuando habló, la voz sonó distorsionada, superpuesta, casi mecánica. La señal ha despertado, dijo calmadamente.
Entonces sus ojos fríos se fijaron directamente sobre Lyra. Y la testigo superviviente ahora nos pertenece. Las luces del puente se atenuaron automáticamente mientras la flota del Pacto Nulo completaba su cerco alrededor del Areselit Dawn. 12 naves de guerra se habían convertido en 32. Luego 40. Luego más. La pantalla táctica luchaba por actualizarse lo suficientemente rápido mientras naves ocultas emergían de nubes de radiación y campos de escombros por toda la extensión susurrante. Algunas naves parecían parcialmente destruidas, sus cascos marcados por antiguas batallas, pero se movían con una precisión aterradora, como si la propia decadencia les obedeciera. Lyra no podía dejar de mirar el símbolo en la pantalla de transmisión. El eclipse roto. Para la mayor parte de la galaxia, el Pacto Nulo existía en algún punto entre rumor y pesadilla. Estaciones fronterizas enteras desaparecían después de excavar ruinas prohibidas. Equipos de investigación se esfumaban. Archivos eran borrados. Los testigos hablaban de naves negras llegando en silencio desde el espacio muerto antes de que las comunicaciones se apagaran para siempre. Pero la Asamblea Belnari descartaba esas historias como miedo irracional. Hasta ahora. La capitana Ale permanecía inquietantemente calmada. Estado. Los dedos del comandante Ruiz se movieron rápidamente sobre la consola. La flota enemiga está bloqueando vectores de navegación. Nos están conduciendo más profundo dentro de la nebulosa. ¿Podemos abrirnos paso? No sin exponer el núcleo del reactor a las fracturas gravitacionales. Otro temblor recorrió la nave. Fuera de las ventanas del puente, el espacio mismo se retorcía de forma antinatural. La nebulosa ya no parecía polvo cósmico flotando. Parecía viva. Corrientes masivas de partículas brillantes giraban alrededor de ondas de presión invisibles, doblando la luz estelar en cintas deformadas que se extendían infinitamente hacia la oscuridad. La figura del pacto continuó hablando. Activaron lo que estaba enterrado bajo Itara. Lyra sintió cada mirada humana volverse hacia ella otra vez. La capitana Ale cruzó los brazos. Parece que eso les interesa mucho. Porque su especie carece de comprensión, respondió la figura. La máquina bajo Itara no estaba abandonada. El puente cayó en silencio. El pulso de Lyra golpeó dolorosamente. La voz de la capitana Ale bajó. Explique. Descubrieron un relé. Esa sola palabra lo cambió todo. No un arma. No una ruina. Un relé. Lyra recordó de pronto la vibración bajo la superficie de Itara cuando la máquina se activó. Los pulsos rítmicos. La baja resonancia armónica resonando a través de las cámaras subterráneas como algo despertando de un sueño. Pensamos que era una fuente de energía, susurró. La figura del pacto inclinó ligeramente la cabeza. Era una baliza. Una ola fría recorrió el puente. El comandante Ruiz frunció el ceño. ¿Una baliza para quién? La figura sonrió levemente. Esa es la pregunta equivocada. Antes de que alguien pudiera responder, todas las alarmas a bordo del Areselit Dawn estallaron simultáneamente. Las estrellas afuera desaparecieron. No se atenuaron. Desaparecieron. Las ventanas del puente se volvieron negras. Negro absoluto. Como si algo enorme hubiera eclipsado al universo mismo. Varios miembros de la tripulación se quedaron congelados. Uno murmuró una maldición entre dientes. Entonces los sensores cobraron vida. No con firmas de naves. Con escala. Lecturas masivas inundaron las pantallas más rápido de lo que los sistemas podían procesarlas. Objetos más grandes que ciudades emergían del espacio profundo más allá de la nebulosa, sus campos gravitacionales distorsionando estrellas cercanas. Lyra sintió verdadero pánico arañarle el pecho. Las naves del pacto comenzaron a retirarse inmediatamente. No atacando. Retirándose. La capitana Ale lo notó al instante. Tienen miedo, dijo en voz baja. La figura del pacto parecía casi reverente ahora. La baliza ha sido respondida. Entonces la transmisión se cortó. La pantalla táctica falló violentamente antes de estabilizarse de nuevo. Y la tripulación del puente finalmente lo vio. Una estructura. No, una nave.
Algo imposiblemente grande flotaba lentamente a través de la oscuridad más allá de la nebulosa. Superficies metálicas antiguas se extendían por cientos de kilómetros, cubiertas de líneas tenues y brillantes semejantes a venas bajo la piel. Secciones enteras parecían rotas o vaciadas por la edad, y aún así la energía seguía pulsando bajo la superficie con una fuerza aterradora. Aquello no se movía como una nave. Se movía como un continente despertando. Los oficiales del puente miraban sin palabras mientras llegaban más datos de sensores. La salida de energía supera los reactores de flotas conocidas. La distorsión gravitacional aumenta. No puedo determinar sistemas de armamento porque todo el objeto parece ser un sistema de armamento. Entonces apareció otra lectura. Actividad interna. Miles de señales moviéndose dentro de la estructura. La capitana Ale observó los escaneos. Esa cosa tiene tripulación. Lyra negó lentamente con la cabeza. No. Su voz apenas funcionaba. Esas no son señales de vida. El puente quedó mortalmente silencioso, porque cada señal moviéndose dentro de la estructura coincidía con patrones mecánicos, no biológicos. El comandante Ruiz pareció inquieto por primera vez desde que ella lo conocía. ¿Qué tan antigua es esa cosa? Lyra respondió con sinceridad. Más antigua que la civilización registrada. La antigua nave pulsó repentinamente una vez. Cada pantalla a bordo del Resolute Dawn parpadeó en blanco. Entonces los recuerdos golpearon a Lyra como un impacto físico. No sus recuerdos. Imágenes. Mundos ardiendo. Estrellas muertas. Formas mecánicas infinitas moviéndose a través de galaxias. Gritos. Silencio. Una guerra tan enorme que hacía que los imperios modernos parecieran microscópicos. Lyra jadeó y casi colapsó por la inundación de visiones. Varios humanos también tambalearon. La capitana Ale se aferró a la consola de mando para mantener el equilibrio. ¿Qué demonios fue eso? Un oficial de comunicaciones parecía horrorizado. Transmitió directamente a nuestros sistemas neuronales. Entonces otra voz atravesó repentinamente el puente. No mecánica. Humana. Capitana. Necesita ver esto. Una pantalla secundaria se activó automáticamente. La imagen mostraba la Tierra. O más bien, la red de defensa de Sol rodeándola. Astilleros orbitales masivos estaban cobrando energía por todo el sistema. Estaciones ocultas emergían de cinturones de asteroides. Cientos de firmas militares dormidas se activaron repentinamente cerca de Marte, Luna y líneas de defensa de espacio profundo. La humanidad se estaba movilizando. Lyra miró con confusión. ¿Cómo saben ya de esto? La capitana Ale parecía perturbada ahora. Porque este no es el primer relé que la humanidad ha encontrado. La sala se volvió hacia ella al instante. El comandante Ruiz maldijo en voz baja. Señora. ¿Me escuchaste? Lyra sintió que su corazón se detenía por un segundo. Los humanos ya sabían sobre los precursores. La capitana Ale miró lentamente de nuevo hacia la estructura imposible afuera. Cuando la humanidad alcanzó el espacio interestelar por primera vez hace 70 años, una de nuestras sondas desapareció cerca del borde del sector oscuro 12. Su expresión se endureció. 3 días después, algo transmitió coordenadas directamente a la red de defensa de la Tierra. Lyra la observó fijamente. Nunca se lo dijeron a la galaxia. Lo intentamos. La voz de la capitana Ale se volvió más fría. Nadie nos creyó. Fuera del puente, la antigua estructura volvió a moverse. Secciones de su casco colosal se desplegaron lentamente como alas abriéndose, revelando filas interminables de cámaras circulares dormidas que brillaban tenuemente en azul dentro del metal. Entonces una cámara se activó. Una sola luz. Luego otra. Luego cientos. El comandante Ruiz se puso pálido. Esos son sistemas de lanzamiento. La escala se volvió aterradora al instante. Esta no era una sola nave antigua. Era un portaaviones. Una flota dormida oculta dentro de algo del tamaño de una luna. Y estaba despertando. De repente, otra transmisión se impuso sobre cada pantalla.
No desde el pacto. No desde la Tierra. Desde la propia estructura. El audio sonaba roto, fragmentado bajo capas de estática y distorsión antigua. Pero una frase llegó con suficiente claridad para que todos la escucharan. Civilización biológica detectada. La voz hizo una pausa. Luego continuó con claridad fría y sin emoción. Reanudando protocolo de extinción. Las palabras no parecieron reales al principio. Reanudando protocolo de extinción. Durante un segundo imposible, el puente del Aresolute Dawn quedó completamente inmóvil, como si cada mente viva a bordo de la nave se hubiera congelado intentando procesar el significado detrás de esa frase. Entonces el caos detonó por toda la cubierta de mando. Picos de energía en toda la estructura. Múltiples firmas de lanzamiento confirmadas. Campo gravitacional desestabilizándose. Fuera de las ventanas del puente, el colosal portaaviones comenzó a desplegarse a una velocidad aterradora. Capas enteras de metal antiguo se separaban como placas tectónicas mecánicas, revelando cámaras internas interminables que se extendían hacia la oscuridad. Miles de luces azules se encendieron una tras otra hasta que la estructura pareció una estrella artificial despertando. Entonces las primeras máquinas fueron lanzadas. Lyra esperaba naves de guerra. Lo que emergió parecía incorrecto. Formas metálicas negras salieron del portaaviones en enjambres masivos, cada una con una forma distinta. Algunas parecían cuchillas. Otras se veían casi esqueléticas. Unas pocas parecían inacabadas, como si la funcionalidad importara más que el diseño. Ninguna usaba motores visibles. Simplemente aceleraban en silencio a través del espacio. Y eran miles. La flota del pacto rompió formación inmediatamente y se dispersó más profundo dentro de la nebulosa. No retirándose estratégicamente. Huyendo. La expresión de la capitana Ale se oscureció. Despertaron esta cosa sin entender que no podían controlarla. El comandante Ruiz miró las trayectorias entrantes. Los drones no nos están apuntando. Entonces, ¿a qué están apuntando? La respuesta llegó segundos después. Un oficial táctico se puso pálido. A cada sistema habitado dentro de 1200 años luz. Lyra sintió un terror frío extenderse por su cuerpo. Las máquinas no se estaban preparando para una batalla. Estaban comenzando una exterminación. La capitana Ale se movió al instante. Transmitan alertas de prioridad de emergencia al mando de Sol y a cada relé dentro del alcance. La interferencia de comunicaciones está aumentando. Atraviesenla. La tripulación se movió con una intensidad feroz repentina. Los humanos ya no parecían calmados ni acogedores. Parecían concentrados de una forma que Lyra jamás había visto antes. El miedo existía, pero los afilaba en lugar de debilitarlos. Las puertas del puente se abrieron con fuerza mientras equipos de seguridad entraban corriendo con armas. No armas ceremoniales elegantes como las que usaban la mayoría de militares galácticos. Las armas humanas parecían brutales, pesadas, prácticas, como herramientas diseñadas específicamente para situaciones desesperadas. Lyra notó a un oficial de seguridad temblando ligeramente mientras cargaba munición en su rifle. Otro humano a su lado le golpeó el hombro. ¿Estás bien? El hombre tragó saliva. No. Luego revisó el arma otra vez de todos modos. Pero estoy aquí. Algo en eso sacudió a Lyra más que las máquinas afuera. La disciplina Belnari dependía de la supresión emocional. El miedo era considerado debilidad porque interfería con la toma eficiente de decisiones. Los humanos no suprimían el miedo. Lo llevaban adelante con ellos. La capitana Ale giró bruscamente hacia Lyra. Todo lo que recuerde sobre el relé de Itara. Ahora. Lyra se obligó a pensar pese al pánico aplastándole el pecho. La cámara subterránea reaccionó cuando activamos el núcleo. Al principio pensamos que estaba transmitiendo coordenadas. Cerró los ojos, intentando reconstruir el recuerdo. Pero había otra señal oculta debajo. ¿Qué tipo de señal? No lo sé. La frustración golpeó su voz. La arquitectura del sistema no era lógica. Se sentía, en capas.
El comandante Ruiz miró desde el control táctico. En capas como si el relé estuviera esperando una respuesta antes de desbloquear funciones adicionales. Los ojos de la capitana Ale se entrecerraron ligeramente. Un protocolo de saludo. Lyra la miró. ¿Qué? El relé no solo estaba llamando a algo. Ale volvió la vista hacia las pantallas tácticas. Estaba verificando algo. La comprensión se extendió por el puente al instante. El portaaviones antiguo no había despertado simplemente porque alguien activó el relé. Despertó porque alguien pasó la autenticación. El estómago de Lyra cayó. No. La capitana Ale la miró inmediatamente. ¿Qué? Los piratas. Todos se volvieron hacia ella. El pulso de Lyra golpeaba dolorosamente ahora mientras recuerdos fragmentados se encajaban dentro de su cabeza. La flota carmesí abordó nuestra nave de investigación antes de que el relé se activara por completo. Su respiración se aceleró. Uno de ellos llegó primero a la cámara. El comandante Ruiz frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lyra miró hacia la estructura imposible afuera. Las máquinas no despertaron por nosotros. Otro temblor golpeó la Resolute Dawn. Este casi lanzó a Lyra fuera de la silla médica. Las pantallas tácticas explotaron con nuevas alertas. Liberación masiva de energía detectada. Una de las naves cercanas del pacto desapareció. No explotó. Desapareció. Una delgada línea de luz pálida cruzó el espacio tan rápido que Lyra casi no la vio. El rayo tocó el crucero del pacto por menos de un segundo antes de que toda la nave colapsara hacia adentro como papel aplastado, plegándose violentamente sobre sí misma antes de desaparecer por completo. No quedaron escombros. Nada. El puente cayó en silencio horrorizado. Entonces el portaaviones disparó otra vez. Y otra vez. Naves de guerra enteras desaparecieron instantáneamente a través de la nebulosa. La flota del Pacto Nulo se dispersó ahora en pánico total, sus formaciones colapsando mientras intentaban huir a través de corredores gravitacionales inestables. No importó. Las máquinas eran más rápidas. Una por una, las naves negras del pacto desaparecieron de la existencia bajo armas imposibles que los sensores humanos apenas podían rastrear. La capitana Ale observó con expresión sombría. Eso no es guerra. No, susurró el comandante Ruiz. Eso es ejecución. Entonces algo cambió. Uno de los enjambres de máquinas alteró repentinamente su rumbo. Hacia la Resolute Dawn. Oleada de contacto entrante. ¿Cuántos? El oficial parecía horrorizado. Demasiados. Las luces del puente cambiaron a rojo mientras los sistemas de combate se activaban automáticamente por toda la nave. La respiración de Lyra se detuvo. Los humanos estaban a punto de morir. Podía ver las matemáticas al instante. Cientos de firmas mecánicas contra un crucero de exploración dañado por fracturas gravitacionales y atrapado dentro de una nebulosa colapsando. Ningún cálculo lógico terminaba en supervivencia. Y aún así nadie en el puente dejó de moverse. Nadie se rindió. La capitana Ale abrió con calma un canal para toda la nave. Todo el personal, puestos de combate. Sin discurso dramático. Sin pánico. Solo certeza. La tripulación humana respondió inmediatamente desde cada cubierta. Algunas voces sonaban asustadas. Otras agotadas. Pero todas respondieron. Lyra escuchó incrédula mientras ingenieros sellaban compartimientos del reactor. Médicos preparaban estaciones de triaje de emergencia y equipos de seguridad se armaban sabiendo que probablemente nada de eso importaría. Los humanos se preparaban para luchar incluso cuando las probabilidades de supervivencia eran imposibles. No porque las matemáticas lo respaldaran. Porque rendirse era inaceptable. Entonces la capitana Ale miró directamente a Lyra. Puede haber una forma de detener esto. Lyra la observó. El sistema de relés, continuó Ale. Si las máquinas usan protocolos de autenticación, existe la posibilidad de que también reconozcan jerarquías de mando. El comandante Ruiz entendió al instante. Quiere acceder a la red de relés. Ale asintió. Si podemos alcanzar directamente el núcleo del portaaviones,
Quizá podamos interrumpir la secuencia de extinción antes de que la flota se despliegue completamente. Lyra quedó atónita. ¿Está hablando de abordar esa cosa? No, respondió la capitana Ale. Estoy hablando de sobrevivir lo suficiente para intentarlo. Fuera del puente, el enjambre de máquinas entrante aceleró. Cientos se convirtieron en miles. Las estrellas desaparecieron detrás del movimiento metálico. Y entonces, a través de todas las alarmas y el caos táctico, una nueva transmisión atravesó repentinamente cada sistema a bordo de la nave. No mecánica. Humana. Humana antigua. El audio crepitaba pesadamente bajo interferencia antes de que emergiera una voz. Cansada. Vieja. Calmada. Si alguna nave terrana recibe esta señal, no enfrenten al portaaviones directamente. El puente quedó inmóvil. El rostro de la capitana Ale cambió al instante. Porque reconocía la voz. Lyra lo vio de inmediato. Impacto. Impacto real. Entonces la grabación continuó. Soy el almirante Elias Ward de la flota expedicionaria de Sol. La estática explotó violentamente a través de la transmisión. Si el relé se ha reactivado, entonces la humanidad llegó demasiado tarde. Lyra observó los altavoces con confusión. ¿Demasiado tarde para qué? La respuesta llegó segundos después. Fracasamos en destruir la fuente durante la Primera Guerra. Nadie en el puente habló durante varios segundos después de que la transmisión terminó. Las palabras quedaron suspendidas sobre el Areselut Dawn como la propia gravedad. La Primera Guerra. Lyra miró alrededor de la cubierta de mando y comprendió algo profundamente inquietante. Los humanos no estaban confundidos. Aterrados, sí, pero no confundidos. La capitana Ale bajó lentamente al asiento de mando, con los ojos fijos en la pantalla táctica congelada donde miles de firmas mecánicas continuaban extendiéndose desde el portaaviones antiguo hacia sectores cercanos. El comandante Ruiz habló primero. El almirante Ward desapareció hace 83 años. Lyra giró bruscamente hacia él. ¿Desapareció? Ale asintió con expresión sombría. Oficialmente, la primera expedición humana de largo alcance desapareció más allá del espacio cartografiado durante la era de expansión. Su mandíbula se tensó ligeramente. Extraoficialmente, el mando de Sol clasificó todo lo relacionado con la misión. La tripulación del puente intercambió miradas inquietas. Un oficial susurró en voz baja. Mi abuelo hablaba de Ward. Otro respondió. Todos pensaban que esas historias eran falsas. Lyra sintió su pulso acelerarse otra vez. Ya lucharon contra estas cosas. La capitana Ale miró hacia el enorme portaaviones fuera de la nebulosa. Sí. La palabra cayó pesadamente. No especulación. No teoría. Memoria. Otro temblor violento recorrió la nave mientras enjambres mecánicos distantes aceleraban alejándose del portaaviones hacia sistemas poblados. El mapa táctico ahora mostraba proyecciones de víctimas expandiéndose en tiempo real. Millones en riesgo. Luego miles de millones. El comandante Ruiz volvió a concentrarse. Capitana, si la flota de Ward sobrevivió lo suficiente como para enviar grabaciones, entonces aún puede haber archivos de datos conectados a la guerra original. Ale asintió inmediatamente. Busquen en cada canal militar terrano clasificado. Prioridad alfa. La tripulación de comunicaciones se movió rápido. Lyra observó cuidadosamente a los humanos, intentando comprenderlos. La mayoría de las especies enterraban sus fracasos traumáticos bajo silencio y vergüenza. Los humanos los archivaban. Los estudiaban. Los recordaban. Incluso su miedo parecía organizado. De repente, otro pulso surgió del portaaviones. Este golpeó más fuerte. Las luces del puente explotaron brevemente antes de que los sistemas de emergencia restauraran energía. Varios miembros de la tripulación se tambalearon mientras una profunda vibración atravesaba el casco como si la nave misma gimiera de dolor. Lyra se aferró a los rieles laterales de la silla médica. Entonces lo escuchó. Susurros. No exactamente audibles. Dentro de su cabeza. Voces fragmentadas superpuestas bajo la estática.
Corre. Escóndete. Demasiado tarde. La capitana Ale también parecía perturbada. ¿Están escuchando eso? Varios miembros de la tripulación asintieron lentamente. La sangre de Lyra se heló. El relé susurró. Cuanto más cerca permanezcamos del portaaviones, más fuerte se vuelve la filtración neuronal. El comandante Ruiz la miró fijamente. ¿Filtración qué? Las máquinas se comunican parcialmente mediante transmisión cognitiva directa. Su respiración se aceleró ligeramente. Encontramos rastros de eso bajo Itara. La exposición prolongada causa alucinaciones, desestabilización emocional, tragó saliva. Eventualmente, colapso de identidad. Un oficial del puente murmuró en voz baja. Fantástico. Entonces las comunicaciones se iluminaron repentinamente. Capitana, encontramos algo. Un archivo oculto apareció sobre la pantalla central. Clasificado, archivo negro de sol acceso autorizado únicamente. La grabación comenzó al instante. La estática parpadeó. Entonces un humano mayor apareció en pantalla, usando un uniforme militar dañado. Almirante Elías Ward. Su rostro parecía agotado más allá de toda comprensión. Mechones grises atravesaban su cabello oscuro, y un lado de su rostro tenía graves cicatrices de quemaduras parcialmente ocultas bajo implantes cibernéticos. Detrás de él ardía algo enorme. Un planeta. Lyra lo miró horrorizada. Ward habló directamente a la cámara. Si este archivo se activa, entonces la red de relés sobrevivió. Su voz sonaba tranquila, pero no una tranquilidad natural. La clase de calma forjada después de haber visto demasiado. Encontramos los portaaviones durante la exploración de primer contacto cerca del cinturón oscuro de Perseo. Las suposiciones iniciales los clasificaron como ruinas autónomas. Su ojo dañado se contrajo ligeramente. Esa evaluación mató 14 colonias. El puente permaneció mortalmente silencioso. Ward continuó. Las máquinas no son fuerzas invasoras. Son sistemas de mantenimiento dejados atrás después de una guerra a escala civilizatoria de aproximadamente 1 millón de años de antigüedad. La estática estalló sobre la pantalla. Sus creadores perdieron el control cerca del final. Imágenes parpadearon rápidamente junto a él. Mundos muertos. Lunas artificiales destrozadas. Sistemas estelares enteros ardiendo bajo flotas mecánicas imposibles. Lyra sintió náuseas. Estos portaaviones fueron diseñados originalmente para esterilizar sectores infectados durante eventos de colapso biológico, explicó Ward. Pero después de que la civilización de mando central desapareció, las flotas continuaron ejecutando directivas corruptas indefinidamente. El comandante Ruiz maldijo entre dientes. Siguen luchando una guerra que terminó hace 1 millón de años. Ward asintió ligeramente, casi como si lo oyera a través del tiempo. La red de relés identifica civilizaciones avanzadas como posibles vectores de contaminación. Una vez activada, los portaaviones inician ciclos de extinción automáticamente. La capitana Ale se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sobrevivió la humanidad? La grabación se pausó brevemente. Entonces Ward respondió. Porque aprendimos algo que las máquinas no podían entender. Otra imagen apareció. Naves humanas. No atacando los portaaviones. Abordándolos. Lyra frunció el ceño confundida. La expresión de Ward se oscureció. Los portaaviones se adaptan instantáneamente a la agresión directa. Cada especie que luchó contra ellos convencionalmente perdió. Miró directamente a la cámara otra vez. Pero las máquinas nunca fueron diseñadas para entender el sacrificio irracional. El puente volvió a quedar en silencio. Lyra sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Porque de repente toda la especie humana tenía un sentido aterrador. Su bondad. Su cooperación. Su obsesión con proteger desconocidos. Ward continuó hablando. Equipos de abordaje humanos se infiltraron en el portaaviones primario durante la primera purga. Alcanzamos el nexo de mando y apagamos temporalmente la red de relés de forma manual. Su rostro se endureció con un dolor visible.
Pero el apagado requirió sincronización biológica. Lyra lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? La capitana Ale ya lo entendía. Su expresión se volvió sombría. Ward respondió segundos después. El nexo quema los sistemas neuronales vivos durante la sincronización. La sala se congeló. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos los equipos de abordaje murieron completando el apagado. El estómago de Lyra cayó violentamente. El viejo almirante parecía agotado ahora. Le compramos a la humanidad 80 años. Quizá más. Bajó la mirada brevemente antes de continuar. Si la red vuelve a reactivarse, el proceso debe repetirse. El comandante Ruiz se puso pálido. Tiene que haber otra opción. El ojo dañado de Ward se fijó en la cámara. No la hubo la última vez. La grabación falló violentamente. Entonces otra línea apareció sobre la pantalla. El acceso al nexo requiere patrón cognitivo compatible con el relé. Lyra dejó de respirar. La capitana Ale se giró lentamente hacia ella. Porque todos en el puente comprendieron lo mismo al mismo tiempo. El relé se había activado a través de Itara. A través de ella. Lyra retrocedió ligeramente. No. El comandante Ruiz parecía horrorizado. Las máquinas reconocieron su huella neuronal. Las manos de Lyra temblaban sin control ahora. Finalmente comprendió por qué el pacto la quería viva. Por qué el relé respondió. Porque el portaaviones la identificó específicamente. No porque ella activara el sistema. Porque el sistema la aceptó. La capitana Ale se levantó lentamente de la silla de mando. Fuera de las ventanas del puente, el portaaviones seguía despertando mientras enjambres mecánicos se extendían más profundo hacia el espacio civilizado. Miles de millones de vidas dependían de decisiones imposibles. Y ahora cada mirada a bordo del Resolute Dawn descansaba sobre Lyra. No como carga. No como recurso. No como cálculo. Como persona. Lo que de alguna manera hacía que lo siguiente fuera aún más difícil. La voz de Lyra se quebró ligeramente. Si puedo acceder al nexo. La capitana Ale la interrumpió inmediatamente. No. La respuesta llegó demasiado rápido. Demasiado afilada. Lyra la miró fijamente. Escuchó la grabación. Sí. Entonces sabe que quizás sea la única capaz de detener esto. La capitana Ale se acercó ahora, con ira visible bajo la calma. Y no voy a sacrificarte porque alguna máquina antigua exija un cuerpo. Por un momento, Lyra olvidó el portaaviones. Olvidó la guerra. Olvidó el miedo. Porque nadie jamás había hablado de su vida de esa manera. Ni una sola vez. En toda su existencia. Entonces las alarmas tácticas explotaron otra vez. Cada pantalla del puente se volvió carmesí. Los enjambres mecánicos habían cambiado de dirección. No hacia colonias. Hacia la Tierra. Y bajo las alertas crecientes, otro mensaje apareció desde el propio portaaviones. Fuente primaria de contaminación identificada objetivo. Sistema Sol prioridad de extinción actualizada iniciando fase final. El sistema Sol apareció en la pantalla central momentos después. La Tierra flotaba en el centro de formaciones defensivas superpuestas como nada que Lyra hubiera imaginado posible. Estaciones orbitales masivas rotaban alrededor del planeta en anillos superpuestos mientras astilleros ocultos emergían desde sombras lunares y campos de asteroides. Miles de naves de guerra terranas se movían hacia posiciones coordinadas con velocidad asombrosa. Flotas enteras alineándose mediante maniobras sincronizadas tan precisas que parecían agua fluyendo en lugar de formaciones militares. La humanidad se había preparado para esto. No públicamente. No orgullosamente. En silencio. Durante 80 años, habían cargado el recuerdo de una guerra que nadie más creía que existiera. Lyra observó las proyecciones tácticas con incredulidad. ¿Construyeron todo esto en secreto? La capitana Ale mantuvo los ojos fijos en las trayectorias entrantes de las máquinas. La mayoría de especies se prepara para guerras que entiende. Su voz se endureció ligeramente. Los humanos se preparan para aquellas que esperan que jamás vuelvan a ocurrir.
El puente se sacudió violentamente cuando otra onda gravitacional golpeó la Resolute Dawn. Afuera, el antiguo portaaviones comenzó a acelerar por primera vez, su estructura colosal desgarrando la nebulosa mientras miles de drones mecánicos formaban tormentas defensivas a su alrededor. Se dirigía a la Tierra. El comandante Ruiz observó las proyecciones con gravedad. Las estimaciones actuales sitúan el primer contacto mecánico con Sol en menos de 7 horas. 7 horas. No era suficiente tiempo. No contra algo capaz de borrar flotas sin esfuerzo. No contra la extinción misma. Lyra miró de nuevo hacia la imagen congelada del almirante Ward que aún permanecía en un lado de la pantalla. El viejo humano había sabido que este momento eventualmente regresaría. La primera victoria de la humanidad nunca había sido realmente una victoria. Solo un retraso. Y ahora la deuda había llegado. Los susurros dentro de su mente se hicieron más fuertes repentinamente. Ya no eran palabras. Patrones. Comandos. La conexión del relé se estaba fortaleciendo. Lyra jadeó suavemente mientras destellos de información imposible atravesaban sus pensamientos. Arquitecturas de navegación, jerarquías de mando, rutas de sincronización enterradas profundamente dentro de la red del portaaviones. Los humanos lo notaron al instante. La capitana Ale se acercó más. Lyra. Ella levantó lentamente la mirada. Puedo sentirlo. El comandante Ruiz frunció el ceño. ¿Sentir qué? El nexo. La sala volvió a quedarse inmóvil. Lyra luchó por estabilizar su respiración mientras la conciencia mecánica rozaba sus pensamientos como metal frío raspando hueso. Está intentando completar la sincronización. Presionó dedos temblorosos contra su sien. El relé se vinculó con mi estructura neuronal durante la activación bajo Itara. Por eso el portaaviones me reconoce. La expresión de la capitana Ale se oscureció al instante. Puede bloquearlo. No, Lyra tragó saliva. Pero puedo seguirlo. Nadie habló. Porque todos entendieron la implicación inmediatamente. Ella podía alcanzar el nexo. La capitana Ale se giró bruscamente, con la mandíbula tensa por frustración. Tiene que haber otra solución. Lyra la observó en silencio durante un momento. Entonces, por primera vez desde que subió a la Resolute Dawn, comprendió verdaderamente a la humanidad. Los humanos no eran especiales porque no tuvieran miedo. Eran especiales porque les importaba tanto que les dolía. Incluso ahora, con civilizaciones enteras en riesgo, la capitana Ale seguía negándose a tratar una vida como un cálculo descartable. La comprensión golpeó a Lyra más fuerte que cualquier miedo. Su propia especie ya habría tomado la decisión. Fríamente. Eficientemente. Los humanos no podían. Porque para ellos, la moral importaba más que las matemáticas. Y de alguna manera, esa era exactamente la razón por la que sobrevivían. Lyra se puso de pie lentamente pese a la debilidad que aún permanecía en su cuerpo. La capitana Ale se giró inmediatamente. No debería estar de pie. Tengo que hacerlo. El puente permaneció en silencio mientras Lyra dio un paso adelante. Cuando mi tripulación me abandonó, pensé que el universo había demostrado algo. Su voz tembló ligeramente, pero se volvió más firme con cada palabra. Pensé que la existencia era solo supervivencia y cálculo. Pensé que la bondad era una debilidad irracional. Miró alrededor hacia la tripulación humana. Los médicos que la rescataron. Los oficiales que la protegieron. El personal de seguridad asustado que todavía se preparaba para luchar contra probabilidades imposibles de todos modos. Pero entonces los humanos me encontraron. Varios miembros de la tripulación bajaron la mirada en silencio. Lyra continuó. Arriesgaron su nave por una desconocida. Me trataron como si mi vida importara antes de que yo la mereciera. Su garganta se tensó dolorosamente. Me mostraron algo que mi gente olvidó hace mucho tiempo. La expresión de la capitana Ale se suavizó ligeramente. Lyra. No, ella negó suavemente con la cabeza. Por favor, déjeme terminar. Fuera de las ventanas del puente, los enjambres mecánicos llenaban las estrellas como oscuridad viviente. La flota de extinción se acercaba.
Y por primera vez en su vida, Lyra tomó una decisión sin consultar la lógica. Si estas máquinas no pueden entender el sacrificio, dijo en voz baja, entonces quizá por eso la humanidad las derrotó antes. El comandante Ruiz la miró con gravedad. Escuchó la grabación de Ward. La sincronización con el nexo mata a quien lo intenta. Quizá. No, respondió suavemente. No quizá. Lyra asintió una vez. Luego sonrió débilmente a través del miedo. Eso es lo extraño de los humanos. Miró hacia la capitana Ale. Me enseñaron que algunas cosas valen la pena incluso cuando el resultado es terrible. El puente quedó completamente en silencio. Porque no había argumento contra eso. La capitana Ale parecía furiosa ahora. No con Lyra. Con la realidad misma. Con un universo que exigía esta elección otra vez. Finalmente, habló en voz baja. No voy a ordenarte que hagas esto. Lyra negó con la cabeza. Lo sé. Esa era la diferencia. Los humanos jamás la obligarían. Y precisamente por eso podía elegirlo libremente. Otro temblor recorrió la nave mientras alertas de largo alcance explotaban en las pantallas tácticas. Unidades de avanzada mecánicas habían entrado al perímetro exterior de Sol. La batalla había comenzado. Las flotas humanas avanzaron de inmediato para interceptar. Miles de naves terranas aceleraron hacia formaciones de combate alrededor de Saturno, Júpiter y los anillos defensivos lunares. Cañones de riel se encendieron en plataformas orbitales ocultas mientras grupos de portaaviones lanzaban oleadas de cazas directamente contra la tormenta mecánica entrante. Lyra observó maravillada cómo la humanidad enfrentaba la extinción sin vacilación. Sin señales de rendición. Sin negociaciones. Solo resistencia. La capitana Ale miró la transmisión de batalla durante varios segundos antes de finalmente tomar su decisión. Preparen la lanzadera. El comandante Ruiz la miró bruscamente. Capitana. Ella no irá sola. Los ojos de Lyra se abrieron. No. Ale se volvió hacia ella con calma. La humanidad ya perdió una flota aprendiendo esta lección. Su expresión se endureció con certeza absoluta. No vamos a dejar que alguien cargue con esto sola otra vez. Por un momento, Lyra no pudo hablar. Porque de repente entendió la verdad final que la humanidad había estado intentando enseñarle desde el rescate. La fuerza nunca se trató de sobrevivir en soledad. Se trataba de negarse a abandonarse unos a otros. Incluso al final. Especialmente al final. La Resolute Dawn cambió de rumbo inmediatamente, acelerando directamente hacia el antiguo portaaviones mientras la batalla por la Tierra se encendía entre las estrellas detrás de ellos. Alrededor de la nave, flotas humanas luchaban desesperadamente contra fuerzas mecánicas imposibles. Algunas morían comprando segundos. Otras sostenían líneas defensivas colapsando el tiempo suficiente para que civiles escaparan. Ningún cálculo respaldaba su resistencia. Las matemáticas decían que la extinción era inevitable. Pero los humanos luchaban de todos modos. Porque la esperanza, a diferencia de la lógica, no requería certeza. Mientras el portaaviones crecía cada vez más frente a las ventanas del puente, Lyra miró una vez más hacia la Tierra ardiendo en la distancia bajo capas de naves de guerra y fuego cayendo. Luego siguió a los humanos hacia la bahía de lanzaderas. No porque las probabilidades favorecieran la supervivencia, sino porque en algún punto del camino, la humanidad la había infectado con algo más fuerte que el miedo. La creencia de que incluso en un universo frío lleno de oscuridad, las personas todavía podían elegir convertirse en luz.